Bonsoir à tout le monde. Estamos en un nuevo episodio de Programadores por el Mundo aquí en Algoritmo Salvaje y hoy es la primera entrevista que hacemos de esta serie que haremos a lo largo de esta temporada. Si no te quieres perder nada, ya sabes, suscríbete. Y hoy tenemos el primer episodio de Programadores por el Mundo, de las entrevistas. Y hoy vamos a entrevistar a Julián, más conocido como Biznómada, que es un programador junior de backend y que está trabajando en Toulouse, el programa más francés de todos los que hemos hecho por el momento. Entonces nada, para empezar y romper un poquito el hielo, pues nos gustaría, Julián, pues que nos comentaras un poco pues tu background, un poco pues quién es Julián, ¿no? ¿De dónde viene Julián y cómo acaba pues un cordobés allí en Francia, en Toulouse? Bueno, pues para esto podríamos tener para 2 o 3 capítulos por lo menos, pero bueno, voy a intentar resumirlo bastante. Y bueno, tengo 30 años y he empezado este año a programar profesionalmente. Y antiguamente me dedicaba como profesor. En Andalucía era maestro de escuela, el año pasado estuve aquí en Francia como profesor de español y eso sí hasta ahora que decidí dar el cambio de programador, que hice mis estudios de desarrollador de aplicaciones multiplataforma a distancia mientras trabajaba y ha sido ahora cuando me atreví a dar el salto. Bueno, una muy buena historia. El que quiera conocer la historia de Julián más a fondo, hay un vídeo en su canal de YouTube, en Biznómada, que os recomiendo también seguir y ahí lo podéis conocer la historia con más profundidad porque es una historia bastante, ¿cómo digo yo? Es una historia que si se la pones a, yo que sé, a mi padre o a cualquiera de la generación boomer, dirían, este hombre está loco, que ha dejado ahí un puesto de funcionario Básicamente sí. para irse a... No, yo es que eso además me llamó mucho la atención porque, bueno, en mi familia también llevan dándome la brasa con lo de hazte funcionario, hazte funcionario, hazte funcionario, lo típico de España, ya sabes, ¿no? La Entonces... mentalidad española, efectivamente. Claro, claro. Entonces, claro, como te dije, que te lo comenté por Twitter, dije, hace falta gente como tú de valiente en ese sentido, ¿no? Porque no es nada fácil el tener una posición tan cómoda como la que tú tenías, ¿no? Y además que también estuviste trabajando de profesor en Francia, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, El año pasado sí. que estaba haciendo cosas bastante guays y de profesor y tal, y dices, bueno, pues doy el salto y cambio de área porque realmente me gusta la programación. Que ahí, claro, hay mucha gente que se estará preguntando, pues, ¿cómo empiezas tú en programación? Yo sé que tú estuviste antes de que hicieras DAO y tal, que estuviste como autónomo, ¿no? O estuviste haciendo Efectivamente. cosillas con WordPress. No, creo que sería interesante que nos comentaras un poco, pues, cómo fue esa época, cómo empezaste, cómo descubriste la programación. Descubrí la programación con 12, 13 años, cuando estaba en, creo que segundo de la ESO, si no recuerdo mal, y fue gracias al padre de un amigo que me pasó unos CDs con unos manuales de Pascal. Y fue así como descubrí un poco ya la programación, sobre todo el backend. Y nada, no mucho, poquito, saber manejar if, Swift y poco más, pero fue mi toma de contacto. Luego, con el tiempo, descubrí el tema del desarrollo web gracias a los space de Messenger. Sí, te acordarás de eso. Los space de Messenger. Pues la verdad es que me acuerdo de los zumbidos y tal, pero de los spaces la verdad es que no. Pues Messenger tenía como un blog personal, era básicamente un blog que podías escribir tu entrada, podías personalizarlo, podías ajustar y hacer cositas con HTML. Y fue así que conocí HTML. Y a raíz de investigar, de llegar a un foro en internet, conocer gente que tenía más o menos la misma inquietud, pues empecé también a descubrir el tema de PHP y los gestores de contenido, los CMS. Empecé con PHP Nuke, que creo que ya no tiene continuidad, y al tiempo pues descubrí WordPress. Y eso te estoy hablando que fue en el año 2006 más o menos. Uf, claro, bueno, claro que estamos hablando de... Yo soy también de tu generación, yo soy un año mayor que tú, creo, bueno, yo soy el 91. Somos de la Pues misma mira, somos entonces. de la misma, sí. Y en aquella época, claro, es que el mundo web estaba todavía en pañales realmente. Mm. O sea, porque era todo Y yo, PHP, básicamente. sí, sí, yo descubrí de las primeras versiones de WordPress y empecé a manejarla, empecé a investigar un poquito y también
a tener cierta iniciativa. Tenía un compañero que sigo todavía a lo mejor de vez en cuando haciendo algún proyectillo con él, que montamos nuestro propio servicio de hosting web gratuito y empezamos a tocar WordPress. Eso fue durante toda mi formación como profesor, el año que también hice el máster, y cuando acabé el máster me quedé sin saber qué hacer y dije, pues mira, me salió la oportunidad de llevar unos cuantos proyectos con temas de desarrollo web, con WordPress, también con cosillas de PHP, y me metí de autónomo y al lío. Claro, Estuve al final un año. claro, que ahí digamos que tú ya tenías pues cierta experiencia con WordPress de proyectitos tuyos y tal, y pues es que claro, y te metes en la aventura de ser autónomo en España, ¿no? Que eso también da Sí, para otra entrevista, pero claro. bueno. Y pues aquí lo que vemos también, que esto es algo que la gente del canal le podrá interesar, ¿no? Que es el tema de que en programación hay que ser, o se recomienda al menos tener un espíritu muy proactivo, ¿no? Es decir, pues tú realmente Sí. aprendiste por tu cuenta, en foros de internet, y bueno, y en una época que no tenía nada que ver con ahora, en el sentido de que tú ahora te metes en internet y bueno, ves vídeos y hay YouTube y hay cosas, ¿no? En aquella época, en Sí, sí, 2006, pues fíjate, totalmente. el Yo creo que panorama. cuenta más en tema de programación que te pongas a hacer tus proyectos, a ser activo, a meterte con el código, más que incluso estudiar que la parte teórica, la parte de programación. Si al final no lo llevas a la práctica, no te metes en esos líos, no, Claro, bajo mi punto de vista no progresa. sí, sí, yo opino igual. O sea, el tema de la actitud y de no tenerle miedo al código, que hay mucha gente que parece que le tiene un poco de miedo al código, pues eso es clave. Luego te quería preguntar, porque hiciste la FP de desarrollo de aplicaciones web, la hiciste online, ¿qué tal fue esa experiencia? Fue la de aplicaciones multiplataforma, Ah, la de DAM. multiplataforma, perdona, pensaba que habías hecho la de web. Me gustaba más el backend, así que tiré un poquito por la de DAM. La Vale. experiencia, a ver, la hice en la escuela que todo el mundo en español hace, en Lerna, Ah, vale, en y creo que Ilerna, vale. tenéis algunos artículos por ahí en el Sí, blog. un compañero, el otro compañero que precisamente también es de Córdoba como tú, lo hizo en Ilerna, sí. Y la verdad que a mí me dejó mucho que desear. En el aspecto de que te tienes que buscar tú las habichuelas, tienes que ser tú el que tengas la iniciativa por aprender. Te enseñan las bases, pero son muy básicas, bajo mi punto de vista. Luego tienes una gran libertad de que tienes tiempo, te puedes tú luego pues, montar tus proyectos, puedes estudiar por tu cuenta y más o menos también te pueden guiar en qué tienes que estudiar. Por ejemplo, en DAM, pues empiezas en el primer año, en el primer semestre tocando C Sharp, lo básico, luego ya en el segundo te metes en Java y ya vas tirando de Java todo el rato y vas tocando de diferentes palos, que si los ORM, bases de datos, las diferentes librerías más utilizadas y en eso sí te puede servir. Pero no te va a ofrecer un conocimiento muy profundo como para sentirte preparado luego Claro. para trabajar. A nivel de desarrollo en Android, entonces lo que visteis fue Java para Android, ¿no? ¿O tocasteis Kotlin? No, Kotlin. Ahí Vale. sí vimos Kotlin y fue de hecho una de las asignaturas que más me gustó, pero también lo mismo porque tuve yo la iniciativa de ponerme a hacer aplicaciones, publicar en la Play Store y demás. Claro, Pero vale. seguimos Pues Kotlin. mira, en ese sentido sí que, o sea, Ilerna como cualquier escuela tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero en ese sentido sí que hay una cosa buena que tú cuando me estás hablando de este tipo de lenguaje, o sea, me da envidia sana si lo comparo con la pública, ¿no? Pues por ejemplo yo hice DAO en la pública y el temario, claro, el temario era el plan de estudio es de 2008, de 2009, por ahí. Mm, Y ya te digo, o sea, y en online además los profesores en líneas generales, no digo que sean todos los casos, pero en líneas generales se meten los profesores que digamos no quieren tener trato con el alumno. ¿Eso qué significa? Que pues te contestan email a la semana, te ponen el mismo ejercicio todos los años. A nosotros nos llegó a pasar en segundo que nos pusieron un ejercicio de Adobe Flash que ya le habían dejado de dar mantenimiento. Y ya no podías ni descargártelo. Y tuvimos que hablar, o sea, un ejemplo de la dejadez que tenían con la FP, ¿no? Pero bueno, y pregunta importante porque claro, esto también
considero que mucha gente se lo preguntará porque dirá, hombre, igual se fue a Francia porque hizo prácticas en Francia. En Ilerna, ¿tú hiciste prácticas en la FP? Yo O, no llegué a hacer práctica. Yo convalidé el año que tuve de autónomo por las prácticas. vale, porque entiendo que sí que son obligatorias en Ilerna, igual que Sí, son en la pública, pero tú convalidaste el año. Vale, sí, sí, son obligatorias. En teoría ellos te ofrecen práctica, pero está complicado. Te tienes que buscar por tu cuenta porque si esperas que te la ofrezcan ellos, vas a tener que esperar bastante. vale. También yo creo que esto viene un poco dado después de la pandemia. Mucha gente se ha metido a estudiar con ellos y se han visto un poquito desbordados con el número de Claro, matriculaciones que tienen. normal, sí. A ver, realmente ya no solo por la situación sanitaria de 2020, ¿no? Sino que, por ejemplo, es que la situación económica que tiene España hay mucha gente que se mete en DAO o se mete en DAM porque, claro, se gana mucho dinero luego de Mm. programador tal y cual. Y bueno, la criba que hay es tremenda. O sea, yo, por ejemplo, en el primer año de DAO, no recuerdo si había 120 personas apuntadas y a los exámenes de febrero ya estábamos 20. Es decir, el 80% ya, uy, esto es una variable, esto de un fork, qué complicado. Y ya Claro, se lo... meten por los resultados, pero el proceso no les gusta tanto. Claro, claro. Además la programación es que es algo que como no te guste, se te Mm. hace un mundo. Vale, ahora ya después de esta introducción, me gustaría ya un poco centrarnos más en Francia. Vale, pues, ¿por qué Francia? Pues claro, tú evidentemente tienes un nivel de francés pues prácticamente de nativo. Mi pregunta es, ¿por qué Francia y no, yo qué sé, pues Bélgica o Suiza o cualquier otro país francófono? Bueno, al final un poco las circunstancias de cada uno. Yo llegué en el 2013 a hacer mi Erasmus aquí Ujú. y le cogí bastante cariño al país. Y algo que al final ha decantado mucho es mi pareja, que es francesa. Hombre, Así que esa sin duda alguna es de las mejores formas de aprender sí. francés, ¿eh? Pero bueno, quitando eso también, a ver, me he ido de España por las circunstancias del país, porque la cosa está regular y yo creo que va a ir a peor este año. De Ujú. hecho, lo hemos discutido un poquito por Twitter eso, no soy yo muy optimista. Y, y las condiciones aquí son mucho mejores que las que hay en España para un junior que está empezando. Claro, sí, de eso hablaremos luego porque, claro, Mm. hay mucha gente que verá esta entrevista precisamente diciendo, oye, España se está yendo un poco al garete, ¿no? Y parece que la cosa va a ir a peor, quiero irme del país, ¿a dónde me voy, no? Igual, pues que tengan un poco de, oye, ¿pues un destino Francia? No, pues bueno, eso ahora lo hablaremos también. ¿Cómo fue tu salto a Francia? Es decir, tú acabas aquí Lerna, ¿vale? Acabas la FP. ¿Y cómo haces esa búsqueda de tu... Porque claro, tú habías trabajado como autónomo en España un año, Mm. ¿vale? Pero realmente por cuenta ajena no tenías experiencia. Y realmente la experiencia que tenías era con WordPress, que bueno, que ya sabes tú que a ver, que está bien, pero que no... Sí, pero De cara a nivel de una empresa, pues te dice, oye, pero has tocado Java, has tocado no tiene nada que ver. SQL, en fin. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo prácticamente, o sea, con una experiencia que es limitada ahí en España, cómo consigues cómo enfocas esa búsqueda de trabajo allí en Francia? Bueno, yo lo primero que hice fue venirme aquí, venirme a Francia, dejé el trabajo, tenía unos ahorros por detrás, dejé el trabajo y no tenía paro, que fue Vale, o quizá sea, un con error. venirme aquí te refieres a Toulouse, Yo estaba en Montpellier, a una Montpellier, vale. ciudad a 2 horas y media de Toulouse. Sí, la Eh, conozco, sí. Fue donde estuve trabajando el año pasado, donde estaba trabajando en mi novia. Ujú. Así que me vine aquí, me vine con ella y me puse a buscar trabajo. ¿Cómo lo hice? A nivel técnico, lo que hice fue hacer un par de proyectos de aplicaciones al móvil. Me puse durante un mes a full y saqué 2 aplicaciones no muy complicadas, pero bueno, tenía su cierta gracia. Y eso fue directamente para el currículum, es decir, no tenía ninguna intención de que las aplicaciones en realidad se descargasen, Claro, o sea, simplemente para poder, son aplicaciones que desarrollaste, entiendo, en Kotlin, ¿verdad? Y que efectivamente, ahora mismo si tú te metes en la Play Store de Google, pues puedes descargártela. efectivamente. Perfecto. Eso lo hice para eso, para poder mostrarlo en el currículum. También hice un bot para Twitter en Java, Ujú. porque era al final lo que estaba buscando, de programación en Java. Y,
y ya está. Eso fue lo que me dio tiempo a hacer. Luego tiré de LinkedIn optimizando todo lo que pude mi perfil. Hice las actitudes, la verificación de actitudes, es decir, los tags que había de Java, de PHP, de SQL, lo que más o menos manejaba. Y me puse a buscar por LinkedIn, que la verdad fue un descubrimiento, no tenía muy controlado el tema del Open to Work y poder al final pues crear una red de contactos, agregar a los recruiters y mandando mensajes así un poco a lo vasto. Si veía que más o menos había alguien reclutando, le mandaba un mensaje. Y la suerte que tuve que la empresa que me han contratado me hicieron prueba técnica. ¿Que te Me hicieron prueba hicieron o técnica, que no te hicieron? me Que hicieron, te me hicieron. hicieron, vale. Me hicieron prueba técnica de Java y de SQL. Vale. La prueba... Bueno, antes de esto, o sea, quiero hacer un breve resumen de lo que has contado porque creo que hay muchas cosas interesantes. Te fuiste a Francia con unos ahorros que estuviste en Montpellier. ¿Cuánto tiempo estuviste en Montpellier hasta que ya encontraste el trabajo y te has mudado a Toulouse? 2 meses. Vale, con lo cual, ¿cuánto... Es decir, si hay un español o cualquier persona de otro país que diga, vale, yo me quiero ir a Francia, ¿cuánto dinero recomiendas tú que lleve la gente ahorrada pues para subsistir allí, por ejemplo, 3 meses hasta que encuentre un trabajo, aproximadamente? Vale, pues para 3 meses más o menos, estoy echando cálculo. Yo tendría mínimo 5.000 euros. Vale, mínimo 5.000 Tirando euros. como muy Sí, que bajo esto, 5.000 euros. claro, sí, que esto ya depende de cada uno, pero evidentemente unos 5.000 euros, vale. Luego, otra cosa que me gustaría resaltar también, que tú has hecho muy bien, que hay muchos desarrolladores que no tienen, es un portfolio. Es decir, tú llegas allí y dices, oye, pues me voy a hacer aquí unas aplicaciones que no hace falta que eso sea pues el nuevo Google Más ni nada, simplemente algo que puedas demostrar, oye, pues mira, esto. Y luego el tema de LinkedIn, que hay muchos desarrolladores, especialmente juniors, que, a ver, que LinkedIn es donde se mueve el cotarro. Luego, Totalmente. seguramente habrá alguna página también que... ¿Tú utilizaste alguna página Sí, francesa que, eh, que tú recomiendes para buscar empleo en Francia? aquí se utiliza mucho Indeed. Indeed, vale. O sea, aquí, por ejemplo, en España es algo que es bastante minoritario, pero allí se utiliza mucho Indeed. Sí, bueno, en España estoy viendo que también está creciendo en tema de desarrollo, está creciendo mucho su uso. Claro. Sí, Pero bueno, aquí en Francia lo más normal. sí, yo la experiencia que tengo como recruiter y bueno, y luego como programador es un uso minoritario, pero bueno, sí es cierto, pues está creciendo últimamente. Pero vale, o sea, que tú, por ejemplo, si alguien se mudara a Francia y quisiera buscar trabajo allí, LinkedIn e Indeed serían Sí, con las... esas dos cosas ya puedes encontrar bastante. Perfecto. Pues nada, con eso ya podríamos encontrar, o ya tendríamos las plataformas para buscar trabajo en Francia. Digamos, y ahora, porque me has comentado lo de la prueba técnica y tal, tuviste muchas... Es decir, la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Porque sí, estuviste esos 2 meses haciendo el portfolio, pero no sé si esos 2 meses fueron también ya haciendo entrevistas y todo eso. Sí. Vale, más o menos cuánto... Es decir, siendo junior, ¿cuántas entrevistas pudiste tener en esos 2 meses? Y más o menos cómo eran las entrevistas. En esos 2 meses pude tener unas 10 entrevistas más o menos, Vale. en total. Y normalmente, pues, típico era primero llamada telefónica, en la que te explicaban un poquito cómo era la empresa, qué era lo que estaban buscando y te tenías que presentar tú también un poco. Ujú. Y después de esas llamadas, si tu perfil le seguía interesando, después de lo que habías dicho, tenía una videollamada, que básicamente era otra vez para lo mismo, para presentarte y venderte un poco. Sí, ya de cara a alguien, pues un jefe de Sí, proyecto, alguien con más efectivamente. responsabilidad. Vale, pregunta, ¿te solían hacer prueba técnica en los procesos junior o no? Sí, de esas 10 hice en 5 pruebas técnicas. Vale, ¿qué tal eran las pruebas técnicas? Es decir, ¿eran pruebas técnicas pues muy complicadas o eran pruebas técnicas, digamos, asequibles para un junior o de qué tipo eran? Era asequible.
Si manejaba más o menos el lenguaje de que te iban a hacer la prueba, era asequible. Por ejemplo, digo si manejaba porque me hicieron una de PHP Hmm. y yo he tocado PHP, pero lo he tocado en mis proyectos y hace tiempo. Y me hicieron una que la verdad que encima fue oral, que también con los nervios pues salió un poco regular y fueron a preguntar detalles tipo cuál es la última versión estable que hay de PHP, cosas así Sí, que me que... dejaron un poco descuadrado. Claro, claro. Pero luego el resto, por ejemplo, con la de la empresa en la que estoy, yo la consideré bastante sencilla, la de Java. Lo único que no supe hacer fue un algoritmo, porque yo en DAM no había tocado nada de algoritmo. No, bueno, en DAO se ve poco al final los algoritmos, claro, o sea, por ejemplo, en ingeniería informática sí que se ve mucho tema de algoritmia y tal, pero al final los algoritmos Mm, es practicar sí, sí. y esa pregunta que se hace tanto la gente de cómo se aprende y se desarrolla la lógica en programación, programa, Mm. así. Así que más o menos fue lo que bucles, arrays, funciones, no fue muy complejo. Sí, Y en cosas SQL básicas. lo más complejo eran los joins. Sí, bueno, o sea, Tampoco. sí, son cosas normales que se ven primero Sí. de DAO o de DAM, pues el primer año del mismo, Ujú. así que vale, y te quería preguntar también, porque esto es algo que sí que en España ocurre bastante, y tengo curiosidad de si en Francia ocurre también. Las pruebas técnicas te ponían periodos o plazos muy apretados para hacerlas o no necesariamente. No necesariamente, esa con la que hice oral. El resto me dieron el enlace y me dijeron, bueno, de aquí para mañana por la tarde, házmela. Vale, bueno, un plazo, vale, claro. Sí, aunque estaba hablando a lo mejor que la prueba era en total 1 hora, que Claro, bueno, tampoco. bueno, pruebas de 1 hora, vale. O sea, yo es que he llegado a ver pruebas de hazme una aplicación de aquí a 2 días. Y es como, o sea, Nada. ¿esto qué, qué es? Vale, 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 perfecto. Vale, pues genial. Cuéntame ahora un poquito sobre el proceso de tu actual empresa. Es decir, consigue la primera entrevista, pasas la prueba técnica y ya directamente pues te hacen una oferta o entras allí en... Complejo. o cómo funciona. Estoy trabajando para una consultora, así Claro. que como no hay producto directamente, pues un poquito más complejo. Yo hice la primera entrevista con la Business Manager para entrar en su equipo. Fue la que me hizo las pruebas técnicas y cuando superé las pruebas técnicas, pues fue, venga, vale. Quiero que trabajes conmigo, pero ahora te tenemos que buscar proyectos. Y hasta que no te busquemos proyectos, no te voy a hacer contrato ni oferta. Bueno, vale, pero fíjate que eso es un cambio bastante... En España normalmente te tienen así un poco en, como digo yo, en barbecho, hasta que ya tienen el proyecto y ya te contratan, pero no te dicen esa sinceridad que normalmente, o sea, habrá alguna empresa que sí, pero normalmente yo no he visto esa sinceridad aquí en España en ese sentido. Así que a la semana ya tenía mi primera entrevista técnica con el cliente y en total hice esa, esa y otra más. Hice esa, en un principio no tuve noticias por lo que pensé que no me iban a coger y luego hice otra con Samsung. ¿Samsung? No, ¿qué empresa era? Siemens. Vale. Y esa me dijeron ya al día siguiente que no, que buscaban alguien con más experiencia. Y al cabo de la semana, pues resulta que el cliente al final pues sí quería que trabajase con él. Así que cuando ya hubo el visto bueno con el cliente, me vine a Toulouse, porque todo esto fue por videollamada, y ahí tuve una entrevista con el director de la agencia, en el que me hicieron, pues, después de la entrevista, que fue un formalismo, me hicieron la oferta y la firma de contrato. Pues perfecto. Pues genial, o sea, así es un proceso en Francia, no hay una excesiva diferencia con cómo sería aquí en España y te quería preguntar ahora mismo un poquito sobre lo que puedas contar, ¿no? Sobre el proyecto en el que estás trabajando, con qué tecnologías, etcétera. No puedo contar mucho, pero bueno, básicamente es un proyecto bastante simple que está a punto de acabarse y me han metido porque luego me queda continuidad en otro proyecto. Vale.
Y lo que estoy trabajando con JavaScript, haciendo pequeños scripts para manejar archivos y algún tipo de información que tienen de forma interna. Vale, perfecto. Ahora lo que me gustaría preguntarme, o sea, ya, vale, pues conocemos un poco cómo has llegado a tu actual empresa, etcétera. Ahora me gustaría conocer también un poquito sobre el mercado francés, ¿no? Porque las personas que estén viendo este vídeo pues estarán interesadas, oye, yo si me voy a Francia, ¿en qué rango salarial me puedo mover? Esto yo siempre digo que depende mucho de la tecnología, que no es lo mismo pues programar, yo que sé, en PHP, que pueda haber más gente y menos demanda, que con una tecnología súper moderna, que haya mucha demanda y haya muy poca gente, pero así a grosso modo, ¿cuál dirías tú que es el rango salarial en Francia de un junior, de un mid y de un senior? Mm, de un junior, ¿qué te puedo decir? Ahora mismo sobre los 30.000, 32.000 brutos al año. O sea, un junior, el rango salarial en el que se movería sería de 30 a 32 aproximadamente. Sí. Y luego el resto de categorías no tengo ni idea. Vale, bueno, no, Te puedo mirar si cae rápidamente, pero no tengo ni nah, idea. no, era por si lo sabías, o sea, eso ya haremos. Hay más vídeos, ya se hará en el futuro. Ya se lo pregunta a un senior que esté por aquí. Claro, 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 no, pero sí, a ver, ya podemos hacernos una idea, ¿no? Que si el sueldo junior que, que se suele cobrar es 30-32, o sea, es el sueldo medio que hay, bueno, ha subido un poco, pero en España podemos decir que el sueldo medio de alguien que tiene experiencia es 35, es decir, estamos hablando de que si alguien con experiencia en España de media, luego pues hay gente que es mejor y gana 70 y gente que es peor y gana menos, pero de media ganan 35 y en Francia tú ganas de entrada 30 o 32, un junior en general, realmente estamos hablando, pues, por supuesto, de unas condiciones mucho mejores, ¿no? Luego que te quería preguntar, claro, tú has hecho distintas entrevistas, también un poco por conocer el mercado, a nivel de beneficios sociales y tal, ¿qué se suele ofrecer allí en Francia? Se suele ofrecer mutua privada, O sea, aparte la de, sanidad, ¿no? ¿Quiere decir? sí, Vale, tú tienes tu sanidad pública aquí francesa más una mutua privada que normalmente paga mitad la empresa, mitad tú. vale. Se comparten un poquito los gastos. Luego suele haber primas por beneficio, por participación también. Un momento, Es decir, primas por beneficios, te refieres primas por beneficio de la empresa, ¿no? sí. Y por Y luego, participación te refieres por rendimiento tuyo. efectivamente, sí. Vale. Tienes esos dos tipos de primas, tienes diferentes tipos de ayudas. Por ejemplo, a mí me ayudaron a buscar este apartamento donde estoy, totalmente gratis. Yo estaba de vacaciones antes de empezar a trabajar y hubo una empresa que vino a visitar el apartamento, me hizo vídeos Bueno, y bueno, me pero eso ahorró el está muy desplazarme bien. y eso es totalmente gratis para el trabajador. De hecho, no lo paga ni la empresa, lo paga el Estado francés. Vale. Luego también tenemos, por ejemplo, en la empresa ayuda al desplazamiento. Si tengo que ir a la oficina, yo ahora mismo estoy en teletrabajo, pues si tengo que ir al cliente, pues me dan hasta 4 euros por día. Tenemos O sea ticket que tú restaurante. estás 100% remoto, pero el día que tienes que ir a la oficina te dan hasta 4 euros por día de Sí, desplazamiento. Pues, sí. vale, sigue contando, sigue contando. Tenemos ticket restaurante que depende de la empresa, pues tú pagas un porcentaje Sí, mayor te o dan menor. más cuantía o menos, claro, sí. Yo, por ejemplo, en mi empresa lo paga el 60% de la cuantía de la empresa y el 40% viene de mi salario, Ujú. en el que tenemos pues 9, casi 10 euros por día para gastar, Vale. de lunes a sábado. Y luego pues tenemos, yo tengo, creo que eran pues, un mes de vacaciones O y sea, tenemos lo allí de que... vacaciones son más días que en España, ¿verdad? O sea, creo que es una semana más al año, ¿no? De vacaciones, ¿puede ser? Sí, depende de la empresa, pero yo, por ejemplo, tengo, creo que eran 24 o 25 días y como estoy trabajando más horas de las que debo, eso también me lo dan en vacaciones, se llama RTT, no me acuerdo el mismo Vale, significado. sí, porque allí, o sea, la jornada que hay ahora mismo es la de 40 horas semanales, ¿verdad? Sí. Vale, vale, sí, que yo sabía que estaba en 35 y que le habían subido y que quería contrastarlo. Vale, guay.
poco más, a grosso modo, eso es lo que Vale, tenemos sí, o sea, de... en general lo que podemos observar es que son a nivel de condiciones relativamente similares a las de España, pero un poquito mejores. En cuanto, pues luego te quería preguntar también, ¿allí es normal el tema de ayudas al teletrabajo o a ti no te están dando nada? O bueno, en general, lo que tú conozcas de los juniors y la gente con la que te mueves, si hay ayudas al teletrabajo. No, nos dan el equipo y Vale, ya está. vale, vale, perfecto. Vale, y mira, te quería preguntar también, y ya con esto acabamos un poco el... Bueno, hay dos preguntas que tengo sobre el mercado de Francia. Lo primero, ¿sabes qué tecnologías son las más demandadas allí en Francia, tanto en front como en back? Eh, por supuesto, JavaScript y todo tipo de framework de JavaScript. Eso tanto en front, o sea, en front por supuesto, pero en back también, es decir, podríamos decir que Node tiene un buen mercado allí en Francia. Sí. Siendo programador JavaScript no va a tener problemas en encontrar trabajo. Java también está bastante bien y en general Net también. Son así las tres que más se mueven. Perfecto. Vale, y luego lo que te quería preguntar es cuáles son las principales ciudades IT de Francia y segundo, cómo de generalizado está el remoto allí, porque aquí, por ejemplo, en España, o sea, hay encuestas que creo que la vi, no recuerdo ya dónde la vi, pero había una encuesta que decía que era que el 50% de gente en España ya estaba full remote, el otro 45, algo así, estaba en híbrido, 2 3 días en remoto y los otros 2 3 días en la oficina, y un 5% así presencial. Allí en Francia, ¿cómo está más o menos el panorama? Aquí sobre todo el híbrido es lo que se mueve. No te puedo decir porcentaje, pero lo Claro, normal, claro. normal es el híbrido de estar, como yo te diría, inventar, ¿no? Pero un 70% andará en híbrido. Vale, o sea que allí el full remote no ha cuajado en ese sentido. Me está cuajando ahora, pero es un proceso que todavía requiere su tiempo. Yo tengo mucha suerte de empezar así, pero bueno. Claro, te lo pregunto precisamente porque, bueno, te lo pregunto por algo, te voy a preguntar ahora, pero antes de esa pregunta te quiero preguntar, en Francia, ¿cuáles son las principales ciudades, igual que en España, las principales ciudades IT son Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, etcétera? ¿Cuáles dirías que son las principales ciudades IT de Francia? Aquí, París, por supuesto, Toulouse, yo diría que si no, incluso más que París. Es que aquí tenemos la suerte que tenemos Airbus y da mucho trabajo. En Airbus. Toulouse, quiere decir. Vale, pues desconocía eso. Sí, sí, aquí de hecho yo creo que el 90% de las consultoras trabajan por Airbus. Así que París, Toulouse son las dos que más. Luego en Montpellier había bastante oferta. En Montpellier había bastante. Y en Marsella también. Vale, o sea, tengo una pregunta porque me ha sorprendido un poco. O sea, Toulouse, por ejemplo, a nivel de ciudad IT en Francia, ¿estaría al mismo nivel más o menos que Marsella o incluso que Lyon? Es más. Porque Lyon no lo has comentado y me ha sorprendido, que no... Que... Lyon es que lo desconozco cómo está la Vale, cosa. vale, vale. Pero Toulouse, sí, sí, sin duda. Vale, pues me sorprende porque yo, o sea, en mi mente yo pensaba, bueno, seguramente será Marsella, Lyon y París, que son como las ciudades más grandes, ¿no? De Francia. Pero vale, guay, bueno, pues ya sabemos un poco, aquellos programadores que quieran emigrar a Francia, pues ya saben un poco también cuáles son las principales ciudades, teniendo en cuenta que lo más normal es el modelo híbrido, pues cuáles son las principales ciudades IT de Francia. Y bueno, como no todo es tecnología y al final también hay que vivir, ¿no? Pues ahora quiero hacer un poco pues preguntas de calidad de vida en Francia, ¿no? Un poco pues qué cosas puedes hacer y precisamente por eso te había preguntado lo del tema del remoto, ¿no? Porque ahora hay un problema en líneas generales en Europa, sobre todo en las ciudades turísticas, con el tema del alquiler y pues precisamente te quería preguntar por eso, es decir, cómo... Bueno, tú ya me has comentado que has tenido una ayuda para el tema del alquiler bastante buena, que eso sí que yo en España no lo he visto. Pero te quería preguntar un poco por eso, es decir, ¿cómo está el mercado del alquiler en Francia? Bueno, lo que tú conozcas, claro, que supongo que es Toulouse y Montpellier, ¿no? Está Recientemente. fatal. Sí, sí, está muy complicado, muy caro.
y con muy poquitas cosas y las cosas que hay vuelan. Claro, sí, con Fatal podríamos decir, por ejemplo, qué porcentaje se puede ir del sueldo en, no sé, en un estudio, por ejemplo, de una habitación. En un estudio de una habitación aquí a la afuera de Toulouse, Sí, se te puede ir un cuarto del sueldo. o sea, un 25%. Bueno, o sea, es bastante, pero bueno, en España igual se te puede ir el 50% fácilmente, o sea que... Sí, pero bueno, luego si ya te vas a París, olvídate. No, claro, claro, claro. Un Toulouse a la- Claro. Y precisamente te quería preguntar por eso, es decir, más o menos, ¿cuánto puede, para que nos hagamos una idea, ¿no? Si un junior, por ejemplo, gana 30.000, que eso, ¿qué será? Unos 2.000 euros en, más o estos menos. son Sí, unos 2.000 euros en neto, ¿estamos hablando? Vale. Con esos 2.000 euros y vamos a decir que o sea, la pregunta es más o menos, ¿no? Porque mucha gente dirá, oye, yo si soy junior, si voy a Francia, pues no quiero directamente estar con el agua al cuello, ¿no? Es decir, si yo soy junior allí y gano 2.000 euros, ¿cuánto dinero me puede sobrar a final de mes? Es decir, ¿cuánto se puede gastar en vivir en una ciudad como Toulouse, por ejemplo, al mes? eh, Porque, sobra bastante. vale, porque por ejemplo hemos dicho que el alquiler, pues si el 25% podría ser 500 euros, más o menos. Sí, 500, 600 euros, pongo luz y agua. Vale, vale. Pues fíjate que es un precio similar al de ciudades españolas, tipo, ya te digo, tipo, por ejemplo, un poquito más caro que Córdoba, pero similar al de ciudades españolas con menos población y menos trabajo también. Vale, entonces, vale. Y luego en vivir, más o menos, ¿cuánto se puede gastar allí viviendo al mes? Pero, a ver, viviendo normal, quiero decir, no hace falta sin estar apretado, quiero decir. Una vida normal. Que esto es muy Pues relativo, pero de forma orientativa. vamos, te puedo decir más o menos lo que gasto yo, que tampoco es que vaya cuidando mucho el gasto. Por ejemplo, en comida, pues te puedes gastar una persona sola al mes entre 200 a 300 euros. Ujú. Vamos a poner 400 para que llegue a 1000 euros redondeando. Y luego el resto de gastos no creo que llegue a más de 400 euros. Es decir, a mí me sobra bastante. Vale, vale, bueno, pues esto está bastante, bastante bien. Para la gente que está pensando pues en emigrar a Francia, ¿no? Pues que ya tenga unos cálculos, oye, si soy junior, pues más o menos... eh, Tú eh, piensas que aquí estás cobrando prácticamente el doble que en España y no es el doble de caro la calidad de la vida que en España. claro, Es más cara, pero claro, ¿tú cuánto dirías que es más cara la vida allí en Francia, en Toulouse o en Montpellier que en España? Igual un 30% o algo así. sí, 25 o 30. Vale, vale, perfecto. Luego otra cosa que le puede preocupar aunque evidentemente cuando alguien piensa en emigrar, pues lo principal evidentemente y lo primero en que se fija es el trabajo, ¿no? Pues mucha gente puede decir, oye, no sé si me voy a adaptar al país, no sé qué. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, que esto yo ya sé la respuesta, pero bueno, por si hay alguien despistado que no la sabe, entiendo que allí hay que hablar en francés sí o sí, es decir, hay que ir sabiendo francés. Tienes que hablar francés. Los franceses con los idiomas extranjeros son especiales. Sí, se llevan un poquito mal, sí. No, no tienen interés en aprender. Claro, Como por venimos ejemplo como allí, porque esto habrá mucha gente se lo estará preguntando, oye, pero si yo sé inglés, ¿me puedo ir a Francia? No, no, no. allí no. Sin embargo, tengo curiosidad en las empresas, por ejemplo, igual que aquí en España se te demanda mucho, oye, no, no, quiero que sepas un inglés fluido. ¿Allí en las empresas en IT te demandan además del francés, por ejemplo, un inglés fluido o no, no hay una demanda como la que existe en España en ese sentido? Sí, también tienes que manejar el inglés. Vale, por Porque al supuesto. final muchos clientes van a hablar en inglés, la documentación todo en inglés. Así que mínimo un B1, un Sí, un B1 B2, alto un o B2. un B2 tienes que traer. No, no, yo siempre digo el B2 porque luego la gente, ya sabes tú que el B1 es muy relativo y al final todo el mundo tiene un B1, ¿sabes? En plan... Yo no tengo título de inglés, lo que pasa es que
He estudiado inglés toda mi vida Sí. hasta final de carrera y yo lo que notaba es vergüenza hablando un idioma y me hago comunicar. Y Yo, luego la comprensión sí la tengo bastante bien, gracias a Internet. claro. Sí, yo el tema de los idiomas, o sea, no hace falta título como tal, sino que sepas hablarlo y ya está. Si es que esto al final es así. Luego te quería preguntar también un poco pues por la vida en Francia, por la oferta de ocio, si es fácil integrarse en la cultura francesa, que a mucha gente le preocupará, ¿no? Porque dirá, oye, yo es que tengo un francés regulero, vale, voy a ir allí, puedo mejorar el francés, pero claro, ¿cómo son de abiertos los franceses? A nivel de ocio, ¿qué oferta hay? ¿Cambian mucho los horarios respecto a España? Cuéntanos un poquito. A nivel, voy a empezar por último, a nivel de horario sí cambia, aquí se come a las 12 y se cena, bueno, ya más o menos lo que tú quieras, pero ellos tienen la costumbre de cenar a las 7, 8 Ujú. de la tarde y comer si te vas a tener que acostumbrar a comer a las 12 porque es cuando vas a tener la hora para comer en el trabajo. Pero bueno, eso yo creo, yo tardé poco en acostumbrarme. En el 2013 cuando estuve Sí, aquí, y cuando volví a España, se entra a la misma hora que aquí más o menos, a las 8 de la mañana, 9. sí, 8 o Vale, 9. sí, sí, ok. Y luego, hombre, los franceses son más cerrados que los españoles, son menos abiertos, también depende de la zona. Si te vas al norte de Francia van a ser todavía más cerrados que si te vienes aquí al sur, que van a ser un poquito más abiertos. Pero te puedes encontrar de todo. Yo lo que hice cuando me vine aquí fue buscar aficiones que yo tenía y apuntarme. Lo hice en el 2013, yo jugaba al ajedrez, me apunté a un club de ajedrez y hice buenos amigos. Ahora pues llevo un tiempo escalando, me he apuntado a clases de escalada. Y así como que me esfuerzo primero a salir y a conocer gente fuera de trabajo y siempre te vas a encontrar alguien que sea apañado, que sea simpático, dentro de que son franceses. Claro, bueno, y luego Toulouse, buen sitio también para la escalada, ¿no? Que tienes Sí. ahí los Pirineos Y al yo, lado. ha sido mi motivo principal para venirme aquí. Oh, Yo estaba pues buscando en Montpellier y yo no estaba buscando en Toulouse, me contactaron ellos por LinkedIn y fue, bueno, los Pirineos, me vengo, venga, va. oh, pues además tú fíjate que un buen contraste, ¿no? Porque ahí en Montpellier lo que tienes es la playita y tal, ¿no? Y un cambio de playa a montaña total. Totalmente, pero yo es que soy de montaña. Claro, sí, sí, no, eso ya cada uno, pero bueno. Vale, otra pregunta que también esto se le hará a mucha gente, vale, oye, si me voy, por ejemplo, allí a Francia, a nivel de comunicaciones, ¿qué tal? Por ejemplo, Toulouse tiene aeropuerto, allí el AVE en Francia, ¿qué tal está entiendo que, yo sé que allí tienen AVE, pero no sé cómo estará de precio, si allí la gente normalmente viaja en el AVE o cómo se mueve la gente por Francia. El ave caro y peor que en España. En España tenemos suerte, salvo lo de Extremadura Sí, sí, lo y sé por Galicia, un poquillo, experiencia. pero yo que soy de Córdoba, Córdoba, Madrid, Sevilla, era Sí, una sí. conexión bastante fácil y estaba muy bien. Así que son caros, un poquito más que en España y de peor calidad. Pero luego a nivel de avión, bueno, Toulouse tenemos un aeropuerto muy grande. Te digo, tenemos aquí Airbus al lado, así que hay vuelos todos los días prácticamente a cualquier sitio. Y luego a nivel de carretera están muy bien, pero la mayoría son de pago, son peajes. Vale, vale. O sea, Pero están muy bien, suelen ser 3 carriles, puede ir a 130 y está prácticamente todo el país comunicado por autopista. Así que si vale. te quedas en plan de una punta a otro, vas a poder hacerlo. Claro, y fíjate, mira, ahora mismo que ha salido el tema de las comunicaciones, me ha venido otra pregunta. Allí el tema de los carriles bici, de la bici, por ejemplo, en Toulouse, ¿qué tal está? Decía, hay carriles bici, hay servicio de... Es Está decir, allí bastante te bien. puedes Luego, mover relativamente bien en tema bici. sí, bici, luego público tenemos metro también. Vale. Creo que no te dan muchos problemas de comunicación. Vale, luego otra cosa que sé que a los españoles les preocupa mucho el clima. ¿Qué tal el clima allí en Montpellier? Ya supongo que bastante bien, ¿no? Porque pues, es una zona de playita y tal, pero por ejemplo en Toulouse, ¿qué tal el clima? Pues es un clima, aunque estamos relativamente cerca de los Pirineos, bastante seco. Eso quiere decir que ahora en verano hace calor y en invierno hace frío. Ahora podemos estar sobre los 40 grados más o Vale, o menos sea, todos un los días. clima, sí, como el que hay en el centro de España, perfectamente. Luego, a ver, tienes en Francia la parte
este, que tiene los Alpes, y luego en el norte llueve siempre. Sí, sí. Es que es muy grande Francia también. Sí, sí. Y te iba a preguntar, allí por ejemplo en Toulouse, ¿el sol lo echas de menos o no? No. Vale, que esto, yo tengo amigos españoles en el extranjero, siempre están el sol, y los españoles siempre nos quejamos mucho del sol, pues bueno, ahí tenéis, hay sol en Toulouse, la gente que esté viendo esto. Vale, y ahora pues me gustaría un poco para cerrar este capítulo de calidad de vida en Francia, am, ¿qué dirías que es lo que más te gusta de vivir en Francia y lo que menos? Puedes decir si quieres dos o tres cosas, ¿eh? Porque igual una cosa es muy difícil. He empezado con una tontería, pero una cosa de las que más me gusta es el pan. Hay mucha diferencia entre el pan francés y el pan español, y sobre todo la baguette. No, si no habéis venido a Francia no sabéis lo que es una baguette, pues ya lo digo yo. Bueno, pues nada, habrá que hacer una excursión a Francia para comprar baguette. Eso me gusta bastante. Luego, a ver, a mí lo que me encanta de aquí es todo lo que es la geografía francesa, que tiene los Pirineos, tiene los Alpes, el norte es muy bonito también. Claro, que es un país Y en ese sentido como España que tiene mucha variedad de paisajes. lo que pasa es que en España al final tenemos los Pirineos y abajo tenemos Sierra Nevada y luego, si te gusta la montaña, pues, bueno, en Madrid también hay, pero ya no son picos muy grandes Hmm, los que hay. Aquí en Francia, si te vas, por ejemplo, a la zona de los Alpes, pues tienes el pico más alto de Europa, que es el Mont Blanc. claro, claro. Y tienes 5 picos que son de 3.000 metros, que ya son más altos que Mulhacén. Así que tiene esa suerte. Luego también tiene muchas zonas para hacer surf, tiene el centro de Francia también, pues tiene por ejemplo un- una ribera de un río que es el río Loira, que atraviesa prácticamente todo el país y lo puedes hacer en bici. Ah, qué bueno. O Y por ejemplo, para hacer surf, ¿qué zonas son las que hay en Francia? la zona de Bretaña, sobre Ah, todo es la mira. que yo, mi pareja de allí, ha seguido bastante Ujú. y fue allí donde me aficioné. Y de hecho estaba hablando que para los Juegos Olímpicos de París, que son dentro de 2 años creo, ¿no? 2024, iban a poner la zona de Bretaña para la prueba de surf. Al final se la han llevado creo que a una isla tipo Martinica o algo así. Se la han llevado para allá, Ah, al bueno, Caribe. que esto es interesante, que igual hay gente que no lo sabe, que Francia tiene posesiones de ultramar. Tiene la Martinique, la Guadeloupe y algunas más. Ahí la Reunión, también está al lado de Madagascar. Sí, sí. Sí, sí. Y a mí eso me encanta, la naturaleza. Y luego a nivel de turismo está muy chulo. Y lo que no me gusta, pues eh, habrá muchas cosas que no me gusten, pero ahora mismo- los horarios, los comer a las 12 a veces no tengo hambre. Sí, bueno, Sobre todo ahora trabajando en casa, no, es que ni lo hago. y cuando dices lo de los horarios, ¿también cierran los comercios antes o no? Cerrado casi todo. ¿A qué hora, perdona? A las 7, 7:30 cierran ya los Vale, o supermercados, sea cierran que como salgas de trabajar un poco tarde y quieras pasarte por el supermercado, complicado, ¿no? complicado. Y lo mismo, luego para tomarte una cerveza te vas a tener que recoger más temprano. Claro, esa otra pregunta te quería hacer. Allí la vida social, que habrá gente que dirá, oye, yo soy muy extrovertido, soy muy social, ¿cómo se mueve allí la vida social? Pues tú has dicho lo de apuntarte, pues eso, a grupos de aficiones y tal, que eso está genial. Pero, por ejemplo, tema de, pues, de bares, de pubs, ¿a qué hora cierra la cosa, más o menos? Ya te digo, 12, 11, 12 está ya cerrado. Depende de la época, si es pues, verano, hay más turismo, que ya cierra un poquito más tarde. Por ejemplo, en Montpellier ahora está abierto hasta las 4 de la mañana todo. Claro, claro. Y luego, por Pero ejemplo, que esto también para los españoles, que es una curiosidad, pero bueno, allí entiendo que en Francia también, como los alemanes con el tema de la puntualidad, son bastante estrictos, ¿no? O quizás sí, no tanto. Vale. sí, sí, son bastantes. Yo no tengo problema, pues soy un poco alemán en ese aspecto. Vale, sí. Bueno, que esto es importante, ¿no? Algún español que se vaya pues para allá, pues ya sabe que lo de los 5 minutos de cortesía, pues que no se estila por allí. La gente te está dedicando su tiempo y el tiempo es recuperable. Claro, claro, por supuesto. Sí, yo soy de la misma mentalidad. Vale, pues después de este
capítulo o sección sobre calidad de vida en Francia, ya me gustaría, pues para ir cerrando un poco, que nos un poco, pues, ¿cómo te ves como programador en el futuro? Es decir, ¿qué te gustaría o qué sueños tienes en ese sentido? O sea, buena pregunta, pues lo estoy pensando últimamente, porque me llama casi todo. Me llama la parte de gestión, de negocio, pero también me gusta programar. Así que, de momento, en el futuro medio, es decir, en el próximo par de años, me veo todavía ahí picando código y espero que en proyectos interesantes en los que pueda aprender, sobre todo, que me supongan algún reto. Y espero que full teletrabajo, full remoto, para poder viajar un poquito, pues, de algo bien lo de nómada, Claro, no es claro, nombre, claro, claro, por supuesto. viajar. Yo soy un poco culo inquieto, me pasa también eso. Ya a lo mejor llevo aquí un par de años en Francia y ya estoy pensando en irme a otro sitio. Y a nivel de tecnología, pues me veo a lo mejor migrando un poquito más tema de JavaScript, me he dejado un poquito Java de lado, ¿Tema porque al final lo JavaScript que, de backend o de full stack? de full stack. Yo creo que al final tiraré por full stack porque es lo que yo creo que me van a demandar aquí en empresa. Vale, Visto los proyectos que tienen, visto mi perfil y lo que le interesa de ese perfil, me veo más tirando por ahí. vale. Hay una cosita de las que has comentado ahora que decías, bueno, igual en 2 años me canso de Francia y... Pero te mudaría, o sea, me canso de Toulouse, pero ¿te quedarías dentro de Francia o te irías a otro país, por ejemplo? Otro país. Vale. Además, ya más lo tengo pensado. Sí, ya lo tienes pensado, dices. Sí, irme a Noruega. Luego. Noruega, bueno, seguimos con el frío, ¿eh? Pero es otra vez lo mismo, paisaje, naturaleza, increíble. He estado Claro, en claro, sí. Noruega y he estado en enero, sí, he estado en la época dura y es increíble. Tampoco no me veo viviendo toda mi vida en Noruega, al final algún día me veo volviendo a lo mejor para Córdoba, pero ahora que tengo la edad y tengo ganas, no. Claro, hablando así un poco del futuro y de países, y esto es una pregunta que me acaba de venir ahora, tú imagínate que hay alguien que dice, joder, yo realmente quiero irme a Francia, quiero quedarme allí. Allí el tema de comprar una vivienda entiendo que está como los alquileres también, súper complicado, ¿verdad? Sí, aquí te puedo hacer una idea a lo mejor de un estudio, de una habitación, pues, 140.000, 150.000 euros. Sí, vamos, que allí la gente se está metiendo a hipotecas como en España, más o menos fácil, ¿no? A Sí, 20, pero 30 años, 40. Sí, pero aquí la das más fácil. Aquí no te piden una enorme entrada como te piden en España. Yo, Vale. por ejemplo, yo es que aproveché mi trabajo, antes de dejar el trabajo interino, para comprar una vivienda en Córdoba, para alquilarla. Y claro, también que dar la entrada fue un pellizco gordo. Y aquí, de momento, porque creo que sí va a cambiar, de momento no lo piden. Bueno, pues eso para la gente que esté pensando en emigrar y establecerse en Francia, pues mira, ya tiene esa información. Y luego ya por último, por ir cerrando, porque bueno, hemos hablado mucho de Francia, de tu experiencia allí, tal y cual, me gustaría que me comentaras también un poco de Biznómada, ¿no? Es decir, qué proyectos tienes con Biznómada y un poco, pues bueno, qué quieres hacer con ello, básicamente. Bueno, ahora mismo estoy mucho con Twitter, intentando coger ahí un público más o menos. Y lo que tengo pensado es, pues, sobre todo el tema del canal de YouTube, documentar un poquito los viajes, porque al final soy una persona que se mueve mucho. Ya sabes, aunque esté aquí en Francia, pues, por ejemplo, en un par de semanas me voy a subir el Pic du Midi en los Pirineos, que son 3.000 metros. Pues ir grabando esas cosillas e intentar, no sé cómo, compaginarlo también un poquillo con temas de programación. Ya quizás seguramente más basado en mi experiencia aquí en Francia, no tanto de temas técnicos, que eso al final hay mucho y ya de hecho yo también tengo por ahí un proyectillo antiguo que tiene un canal de YouTube con tutoriales que lo quiero retomar y tirar por ahí. De momento pues estar activo en Twitter, que me gusta mucho, me lo paso muy bien y pues mientras ir compaginando lo otro cuando pueda. Claro, sí, es muy divertido y además se conoce que esto hubo alguien que me preguntó cuando puse en Twitter ¿qué le preguntarías a Biz Nómada? Y hubo uno, ¿cómo conseguiste la entrevista? Pues hablando por Twitter y, Claro. y pidiendo, o sea, ya está. Twitter es un sitio realmente muy divertido donde se conoce gente muy interesante. Entonces, nada,
un placer. Me gustaría que, pues que si quisieras comentar algo más o algo para despedir la entrevista. Nada, que animo a la gente si tienen miedo a salir de España, porque si tu único problema es que tienen miedo, fuera está la cosa bastante mejor, normalmente, salvo que te vayas ya, no sé, a un país de África, pero en Europa está, dentro de la gravedad está la cosa bastante mejor y, y teniendo unas bases, demostrando sobre todo un interés, una motivación y ganas de aprender, yo creo que te va a ir bien. Así que Bueno, animo a la sí, gente a yo salir por en ahí. ese sentido animo a la gente a que haga lo que quiera, pero que no se deje llevar por el miedo, ¿no? Porque la Sí, que gente le da mucho crezcan en miedo el España, tema de irse al extranjero y yo creo que lanzarse a la aventura es una experiencia bastante chula. que si te quieres quedar en España, estupendo, pero que fuera se está bien y al final te habla un poco la mentalidad y conoce otras cosas. Sí. Pues nada, con esto acabamos la entrevista. Muchísimas gracias. Os dejaré las redes de Biz Nómada pues para que podáis seguirlas, ¿vale? Y nada, si te ha gustado la entrevista, ya sabes, me gusta, suscríbete, puedes dejar en comentario cualquier pregunta que tengas que te la contestaremos. Y nada, lo dicho, dejo también las redes de Biz Nómada para que le sigáis. Un placer. Y bueno, igual pronto tenemos a alguien que ha visto este vídeo y está trabajando en Francia también como programador. ¿Quién sabe? A la prochaine, mes amis. Au revoir.